Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta nueva reunión clínica del proyecto Telecovid-19 UDEC. Sean todos ustedes muy bienvenidos. En estos ya tradicionales martes de salud mental, tengo el agrado de presentar a nuestro ya tradicional expositor, el doctor Mario Valdivia, es médico psiquiatra infanto-juvenil. Él es profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción y nos ha venido haciendo y nos ha venido acompañando en este proyecto con estas charlas muy interesantes de salud mental. El día de hoy con el título Teletrabajando en casa con hijos. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes hoy día. Y yo siento que esta posibilidad de usando los medios virtuales, mantener el contacto, trabajar en conjunto y de alguna forma apoyarnos mutuamente es una oportunidad sumamente valiosa. Yo creo, y les estoy anticipando al final de la charla, yo creo que este periodo de la cuarentena no es un paréntesis en nuestras vidas, es parte de nuestra vida. Una parte que estamos haciendo de un modo distinto, una parte donde estamos creciendo y estamos aprendiendo, y por lo tanto yo creo que tenemos que ser capaces de aprovechar estas oportunidades y de verdad de dar lo mejor de nosotros para que esto sea no solamente una experiencia de supervivencia, sino que también sea una experiencia de crecimiento. Ahora, debo hacer una confesión, esta charla que a mí me parecía como sumamente obvia y casi muy fácil de hacer, si descubriera cómo puedo pasar esto, ahí está, ya. Me trajo un montón de cuestionamientos en la medida que le iba haciendo. Por una parte, porque efectivamente iba viendo las muchas cosas que yo en lo personal no estoy haciendo correctamente en cuanto al teletrabajo, muchas de las cosas en las cuales yo personalmente me equivoco, pero mucho más grave que eso, también me daba cuenta en la medida que iba leyendo más y que iba aprendiendo más, cuán difícil es el teletrabajo para muchísimas de las personas que estamos viviendo esta situación. Y claro, hay condiciones muy óptimas, ¿no es cierto? Familias con hijos grandes, muy autónomos, que están en sus propios procesos de estudios, que tienen muy buena conexión a Internet, donde hay varios equipos computacionales en la casa, y que pareciera ser una cosa casi natural, ¿no es cierto? Y hay otras situaciones que son muchísimo más complejas, ¿no es cierto? En que efectivamente los padres tienen que estar haciendo muchas funciones al mismo tiempo, donde la conectividad no es tan buena, y vamos a ir viendo un poquito los pros y los contras que tiene esta opción que nos estamos brindando nosotros mismos, ¿no es cierto? Y vamos viendo también qué podemos hacer para que esto sea lo mejor posible para todos, y en particular el foco está puesto en nuestros niños. Tal vez una aclaración, ¿no es cierto? Esta no es una conferencia focalizada específicamente en teletrabajo, eso podría ser otra conversación, a lo mejor con algún psicólogo laboral, con algún especialista en trabajo, ¿no es cierto? Que podría estar orientada más bien a cómo teletrabajar del mejor modo posible para los adultos. Sino que está más bien apuntada a cómo hacer que la experiencia del teletrabajo de alguna forma no le cause un daño a nuestros hijos y al contrario nos permita enriquecer nuestra vida familiar. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, que el producto del COVID estamos enfrentando el distanciamiento social, ¿no es cierto?, la necesidad de permanecer en casa, y no está de más decirlo, permanezcamos en casa todo lo posible. El hecho que finalmente las autoridades vayan progresivamente relajando las restricciones no es una razón para que nosotros relajemos nuestras propias limitaciones. Yo creo que tenemos que ser sumamente responsables en las cosas que vamos haciendo de aquí en adelante. Y es un hecho real que muchas personas no están asistiendo presencialmente al trabajo, y entonces, ¿no es cierto?, el trabajar a distancia surge como una alternativa viable. Es interesante que cuando tú revisas la literatura, el teletrabajo a nivel mundial no parte con la epidemia de COVID-19. El teletrabajo es una cosa que ya está posiblemente desde el 2010 en adelante, incluso antes, ¿no es cierto?, empezando a aparecer, y se veía que si bien el porcentaje de personas que teletrabajan previo a la epidemia era relativamente bajo, sin embargo, había países en los cuales había números no despreciables de personas haciendo teletrabajo.
total o parcialmente. Y por lo tanto es una cosa que a lo mejor en Chile o para la mayoría de los chilenos es muy nueva, pero que a nivel mundial no necesariamente es tan nueva. Ahora, evidentemente no estábamos preparados y vamos a ir viendo cómo nos apeamos de la mejor forma posible, cómo nos ajustamos de la mejor forma posible. Partamos diciendo que lo que estamos haciendo ahora es teletrabajo. Ustedes están asistiendo a una conversación, yo estoy dictando, no es una clase, es una conversación, y por lo tanto, esto es una forma de teletrabajo y esto estamos haciendo. Y pongo aquí un titular, ¿no es cierto?, que es de un diario digital que se llama El Desconcierto, y que me pareció interesante, porque el titular dice: teletrabajo en tiempo de pandemia, el hogar como prisión laboral. Y si uno lee la bajada de esta noticia, ¿no es cierto?, dice: la realidad socioeconómica de la mayor parte de los y las habitantes del país nos permite suponer que el espacio de trabajo será el comedor, el living o el dormitorio. ¿Cuántos pueden disponer efectivamente de un lugar físico con fines exclusivamente laborales? Los espacios destinados a la distensión y a construir la vida familiar están siendo absorbidos por las demandas y exigencias del empleo. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto en unos 2 o 3 meses más? Evidentemente, cuando uno lee este titular, ¿no es cierto?, uno piensa que los autores están muy preocupados y alarmados por los riesgos que el teletrabajo implica. Y entonces, efectivamente, sí, el teletrabajo tiene amenazas. Y tiene amenazas, y es sumamente importante el tenerlas presentes para poder resolverlas y para poder acotarlas y para poder limitarlas, ¿no es cierto? Por una parte, las personas que teletrabajan tienen que ser capaces de compatibilizar el rol de trabajador con el rol de padre o cuidador en un mismo tiempo y en un mismo espacio físico. Y eso ya es complejo. Cuando se empezó a pensar en teletrabajo, se pensaba, ¿no es cierto?, en niños que estaban yendo a clases, en una serie de recursos que permitían que efectivamente estos padres estuvieran trabajando en casa mientras sus hijos no estaban, y que en la misma jornada que estos papás habrían ido a un lugar físico a trabajar, podían trabajar desde la casa. Pero producto de la cuarentena, producto de las restricciones, ¿no es cierto?, hoy día están los padres en la casa y están los niños en la casa. Y eso que aparece, ¿no es cierto?, como una posibilidad muy atractiva de hacer vida de familia, bueno, vemos que choca con la opción de teletrabajar y que nos genera algún grado de dificultad. Por otra parte, también está el hecho de la falta de recursos tecnológicos adecuados. No todas las casas cuentan con buena conexión a Internet. Si ustedes piensan que simultáneamente a los niños que están, a los padres que van a teletrabajar, va a haber niños en clases, adolescentes en sus redes sociales, no es tan fácil que un sistema de Wi-Fi sea capaz de soportar toda esta demanda. Si pensamos que hay muchas casas en las cuales el sistema está basado en los celulares y no en redes, más complejo aún. Por otra parte, si pensamos que en muchas casas hay un computador y puede haber 4 o 5 usuarios, también es un tema que es particularmente complejo. ¿Y cómo hacemos? Entonces, esta falta de recursos tecnológicos adecuados es un hecho real. La falta de espacios físicos adecuados, como decía el titular, ¿no es cierto? Claro, a lo mejor muchos de nosotros sí tenemos un escritorio, una pieza que la podemos habitar como oficina. Por último, dejamos algún espacio de la casa en que nos instalamos y decimos: este es nuestro lugar de trabajo. Pero ¿es así para la mayoría de las familias? ¿Es así para la mayoría de las casas? Por una parte, la falta de capacitación adecuada es un tema que también es real, ¿no es cierto? Eh, en la universidad es impresionante ver cómo un montón de profesores con muchos años de experiencia, con mucho prestigio, nos estamos dando de cabezazos para entender cómo se usa el Canvas y cómo funciona esta plataforma y cómo le transmitimos el contenido a nuestros alumnos, pero por sobre todo, cómo segurizamos a nuestros alumnos, cómo le damos confianza, cómo les hacemos sentir que estamos todos en la misma y que no vean esto como una amenaza, sino como una posibilidad de crecer. Por otra parte, y es un tema que vamos a tocar un poquito más en detalle más adelante, para que el teletrabajo resulte, tiene que estar claramente definido, acordado, pactado. Y aquí surge esta suerte de mala comprensión de qué es lo que es teletrabajo, y pasa que a veces, ¿no es cierto?, los funcionarios tienen la sensación que antes trabajaban de 8 a 5, hoy día están disponibles
todo el día, a cualquier hora, y por lo tanto esta flexibilidad malentendida, y vamos a ver que para que el teletrabajo resulte, requerimos una suerte de colaboración, ¿no es cierto?, entre los trabajadores y las jefaturas. Por otra parte, esta sensación de, hemos transmitido muchas veces que durante la cuarentena es importante mantenerse activos, es importante mantenerse haciendo cosas con significados, ¿no es cierto? Y uno puede caer en el error de pensar que trabajar es la única actividad con significado que el adulto puede hacer. Y claro, entonces, si esto es lo único que tiene significado, evidentemente me dedico solamente a esto, en desmedro de muchas otras cosas que deberían tener significado. Y lo pongo al final para destacarlo, para recalcarlo, porque es el tema que más nos interesa hoy día, ¿no es cierto? Los niños y los jóvenes también, que son dejados de lado porque sus padres tienen que trabajar. Y ahí un muy querido amigo me soplaba que deberían ser los padres y los abuelos, porque a veces son los abuelos los que están al cuidado de sus nietos y que también ellos tienen que trabajar. Por lo tanto, vemos que sí, que efectivamente en el teletrabajo hay un montón de dificultades, hay un montón de amenazas y un montón de cosas de las cuales tenemos que estar súper conscientes para poder resolverlas adecuadamente. Pero así como hay un aspecto negativo, también hay aspectos positivos. Y este es otro titular que fue sacado en la página web de Telsur, ¿no es cierto?, que dice teletrabajo alternativa global ante la pandemia de coronavirus. Y uno empieza a ver que, claro, por una parte hay amenazas, pero también por otra parte hay oportunidades. Y claramente la oportunidad que salta de cajón, ¿no es cierto?, es que nos permite continuar trabajando mientras nos cuidamos. Y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué es importante seguir trabajando? ¿Por qué no hacemos nada? Y hay distintas razones, desde razones muy humanitarias, como por ejemplo que el trabajo es una actividad que nos permite realizarnos, que nos permite desarrollarnos, que nos permite aportar a la sociedad, y eso no es un tema menor, los trabajos deberían tener un sentido en ese sentido. Por otra parte, un tema que a lo mejor no debería ser, pero que en términos reales es, que si yo estoy teletrabajando, entonces siento que tengo estabilidad laboral, siento que efectivamente mi trabajo es importante y que no van a prescindir de mí. En cambio, si yo estoy en mi casa y no estoy haciendo nada que tenga vinculación con mi trabajo, empiezo, por supuesto, a asustarme de, bueno, y mi jefatura considera que a lo mejor ya no soy tan importante y a lo mejor me van a desvincular. Y entonces, claro, esto de estar teletrabajando me permite decir que soy un aporte, pero también me hace sentir un mayor grado de seguridad. Y eventualmente para muchas personas que dependen digamos, que se ganan la vida directamente a través de trabajo por honorarios, por ejemplo, el poder teletrabajar les da la posibilidad de tener ingresos. Ya hay gente, a lo mejor no es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? Hay ejemplos mucho más dramáticos, pero hay colegas médicos, psicólogos, que su principal, si no única fuente de ingresos es la consulta, y que no tienen un trabajo asalariado, y que por lo tanto, si no teletrabajan, no tienen forma de ganarse la vida. Y yo me imagino que hay ejemplos pero muchísimo más graves y dramáticos que ese. Por lo tanto, esto de tener ingresos, tener estabilidad laboral, también de alguna forma, si yo soy capaz de hacer teletrabajo de un modo inteligente, puedo mostrarle a mis hijos este mundo que es tan distante, tan extraño como qué es lo que hacen los grandes. Bueno, esto es lo que el papá trabaja, en esto trabaja la mamá. Y esta cosa que a lo mejor se ve lejana, que se ve un poco inacible, se me empieza a acercar un poco más y eventualmente puede haber momentos y ahí de nuevo volvemos al tema de la adecuada colaboración entre jefaturas y empleados, ¿no es cierto? Espacios que podrían ser los espacios de la familia, en que los niños conocen a los colegas con los que trabajan los papás, conocen a los jefes de los papás, conocen un poco al entorno en que los padres se desenvuelven en las horas en que no están en la casa. Por otra parte, el teletrabajo, cuando es bien llevado y cuando es bien pensado y cuando es bien organizado, nos da efectivamente más tiempo para estar con nuestros hijos. Hay un montón de horarios de desplazamiento que nos permitirían hacer las cosas, pero eso requiere una buena planificación y eso requiere unas políticas claras acerca de eso. La flexibilidad no malentendida como las amenazas, sino como bien entendida, como la capacidad de adaptarnos y de ir generando cambios, y por supuesto el mantener niveles de actividad. Entonces, bueno, vemos que hay amenazas y vemos que hay oportunidades. ¿Qué debemos hacer? Y vamos a darnos un par de minutos para hablar de sugerencias que no son mías, pero que me parecieron importantes. Y si bien yo les decía que vamos a centrarnos principalmente en los niños, me pareció que era importante tener un marco para que, para que resulte el teletrabajo,
el marco regulatorio debe ser más o menos claro y nos debe dar un entorno que nos permita ejecutar teletrabajo de un modo responsable, pero también de un modo que sea constructivo. Y esto es de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una serie de propuestas y que plantea como primer punto, y es interesante, ¿no? El primer punto que ellos plantean es el respaldo de los directivos. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que las jefaturas, los supervisores, las personas que están a cargo deben compartir la idea del teletrabajo, deben tener metas claras, tienen que tener sistemas de evaluación claros, tienen que tener reglamentaciones claras, ¿no es cierto?, sobre todo en un caso de teletrabajo como este, en que todo el mundo sabe que aquellos funcionarios que tienen roles de padres o roles de cuidadores de sus propios padres no están con la misma disponibilidad que estarían cuando estaban en la oficina. Y por lo tanto, eso la directiva tiene que tenerla clara y tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de generar estrategias que permitan ajustar y llegar a acuerdos que sean bien, bien transparentes. Lo segundo es las herramientas y la formación adecuada, y ahí la OIT habla incluso, ¿no es cierto?, de la necesidad que los lugares de trabajo provean de los recursos, o sea, que si yo quiero que un señor o una señora trabaje desde su casa, tengo que asegurarme que tenga acceso a Internet, y tendré que proveerle, y tendré que buscar un plan de Internet móvil si es que no tiene, o sea, de alguna forma tengo que dar las herramientas para que esto se pueda ejecutar. Lo tercero son las expectativas claras, y ahí a lo mejor bien vale la pena detenernos, porque es difícil pensar que yo voy a producir exactamente lo mismo en estas condiciones que son tan distintas, haciendo una cosa que no sé hacer, que nunca he hecho, trabajando con un grupo de personas que tampoco nunca han hecho esto. Eh, yo les cuento, por mi rol en el hospital y en la universidad, yo a veces estoy en el lado de los empleados, a veces estoy en el lado de las jefaturas, y las jefaturas estamos exactamente igual de confundidos y de sorprendidos con estas cosas. Esto es tan nuevo para el jefe como es para el funcionario, y por lo tanto la capacidad de adaptación, la flexibilidad que nosotros invocamos a veces no la tenemos. Entonces es importante esto de tener bien claro qué es lo que voy a esperar, cuáles son las expectativas, cuáles son los horarios, y de alguna forma llegar a un acuerdo. A lo mejor, sí, yo necesito que la persona que trabaja esté 8 horas, que son sus 8 horas contratadas, pero a lo mejor esas 8 horas no tienen por qué ser de las 8 a las 5. A lo mejor podré crear nuevas bandas horarias que le permitan, ¿no es cierto?, a la persona sentir que igual hay horarios de trabajo y horarios que no son, pero que le permitan también compatibilizarlo con los horarios en que, no sé, sus hijos estudian, o con los horarios en que tienen que hacer otras cosas en la casa. Poder controlar el tiempo, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con la capacidad de organizarme, de planificarme, generar estrategias que me permitan trabajar. Eso tiene que ver con cuestiones desde los horarios, pero también los espacios físicos, y también, sobre todo, y lo vamos a ver después con más detalle, el cómo generamos una suerte de rutina colectiva de trabajo para todos los integrantes de la casa. Y una cosa que lo pone finalmente la OIT, que me pareció súper importante, que es la confianza. O sea, aquí es indispensable que todos los que estamos involucrados le echemos para el mismo lado, y que todos tengamos confianza y que todos creamos los unos en los otros. Si yo tengo la sensación que la jefatura me está tratando se está aprovechando de mí, y si yo en la jefatura tengo la sensación de que mis funcionarios lo único que quieren es sacar la vuelta y no quieren colaborar, y me sustento en una base de mutua desconfianza, es muy difícil que esto funcione. Yo creo que tenemos que partir haciendo nuestro mejor esfuerzo, también entendiendo que estos son tiempos nuevos y que estamos todos aprendiendo. Y que efectivamente, salvo muy pocas personas, ninguno de nosotros sabe teletrabajar de buenas primeras, y estamos aprendiendo a hacerlo. Y la segunda cosa en cuanto al marco, y aquí discúlpenme la referencia a la Universidad de Concepción, pero fue un gusto muy grande, porque efectivamente cuando empezamos a mirar las dificultades que implica el teletrabajo, estas tienen que ver no solo con el teletrabajo, sino cómo conciliamos trabajo y familia. Y este es un documento de la Universidad de Concepción que no guarda relación con teletrabajo, que tiene que ver con conciliar trabajo y familia, pero que efectivamente es súper aplicable al teletrabajo. Y yo saqué solamente algunas diapos, ¿no es cierto?, que me parecieron muy, muy ilustrativas. En esta, insisto, esto no tiene que ver con teletrabajo, pues si ustedes leen, ¿no es cierto?, cuáles son las evidencias de una persona que trabaja
en relación a la familia, ¿no es cierto? Y tenemos que la sensación que el tiempo es un recurso escaso y por lo tanto que es muy difícil utilizar estas dos grandes responsabilidades, trabajo y familia. La etapa del ciclo vital en que se encuentran los hijos, que con las distintas exigencias que están asociadas a la edad del niño, ¿no es cierto? Y que hace que efectivamente cómo estoy yo respondiendo a estas demandas de mis niños y a las demandas laborales. La dificultad de conciliar el ámbito laboral y hacerme cargo del cuidado de los adultos mayores, de mis padres, de mis abuelos, de las personas que están en mi cargo. El no contar con redes que puedan ayudarme a cuidar a los niños, lo hemos hablado muchas veces, esto que no me llegó la nana, ¿y qué hago para ir a la pega? O esto que efectivamente yo soy la nana y mi vecina que me cuida a los cabros cuando yo salgo a la pega no llegó. ¿A quién acudo? ¿A quién le pido ayuda? ¿A quién me echa una mano? El desgaste, ¿no es cierto? Lo que me desgasta la energía laboral durante la jornada, que hace que cuando yo llegue a interactuar con mis cabros esté cansado, no tenga ganas de nada, y lo único que quiero es que me dejen tranquilo, o este típico papá que el fin de semana se la pasa enchufado a la tele porque en el fondo está tan apestado que no quiere hablar con nadie, y no juega con sus hijos, no conversa con sus hijos, no hace nada con sus cabros, con sus niñas, ¿no es cierto? Cómo los problemas de salud de nuestros hijos, físicos y mentales, acrecientan la brecha, esta cosa nos ponen en jaque, ¿no es cierto? O sea, si ustedes van viendo todos estos ejemplos, oye, esta cosa es súper aplicable, esto fue escrito pensando en teletrabajo, y en realidad no, fue escrito pensando en la conciliación entre trabajo y familia, y por lo tanto yo creo que eso es importante. El teletrabajo es una forma de trabajo y está expuesta a las mismas dificultades que los trabajos, y por lo tanto debemos tener claridad y contar con marcos que nos permitan que esto se compatibilice de un modo adecuado. Bueno, estábamos hablando entonces de cómo en este documento de conciliando trabajo con familia, ¿no es cierto?, se plantea una serie de opciones. Y ustedes miren esta diapositiva, lo que se plantea esto, la reducción de las exigencias, ¿no es cierto?, y el aumento de los recursos. Y aquí hay cosas que son súper relevantes y yo insisto, esto fue escrito pensando en la compatibilización de trabajo y familia. No fue escrito pensando en teletrabajo y sin embargo yo creo que nos ilustra muy fuertemente cómo debemos hacernos cargo de esto. Por una parte, no esperar ser un superhéroe, el ser capaz de priorizar, el ser capaz de determinar qué cosas son las más importantes. Y también, ¿no es cierto?, esto de comprometernos a lo que soy capaz de cumplir, tener claro mis límites. Y entre las cosas que aumentan los recursos, el buscar apoyo en mis pares del trabajo, el buscar apoyo en mi familia, el buscar apoyo en mi pareja, el buscar apoyo en mis hijos también, ¿no es cierto? El planificar, el organizar las cosas, y nos vamos a tener después un poquito más acerca de eso, y el tener claro los recursos prácticos, las herramientas con las cuales yo cuento para poder desempeñar mis labores. Si ustedes miran entonces, efectivamente, el teletrabajo para que funcione requiere de una buena disciplina laboral, pero también de una buena relación laboral que me permita hacer los ajustes necesarios para funcionar. Sigamos. Y aquí, ¿no es cierto?, se plantean una serie de estrategias que uno puede utilizar para llevarse bien con su trabajo y para compatibilizar el trabajo. Y se plantea, ¿no es cierto?, el distanciamiento psicológico del trabajo, de tener la capacidad de alejarme de la rutina laboral cuando no estoy trabajando, el tener claro mi límite cuando dejo de trabajar. Y eso, ¿no es cierto?, que a lo mejor nos resulta bastante obvio cuando yo hago mi trabajo presencial, porque yo salgo de la pega y ya no estoy trabajando, me voy para la casa, y el fin de semana no me corresponde trabajar. Cuando teletrabajo no está tan claro porque la oficina está en mi casa y por lo tanto yo activamente tengo que hacer una acción que me permita salirme del trabajo. La relajación, la capacidad, ¿no es cierto?, de aprovechar mis espacios para relajarme, el tener actividad física, el mantener el contacto con eso, dice, pero claro, ahora estamos todos encerrados. Bueno, pero uno debería ser capaz de tener ciertos espacios. Si no tengo patio, a lo mejor armar en el balcón un pequeño almácigo, el tener plantas, los que tienen mascotas, usar sus mascotas, o sea, de alguna forma, usar el contacto con la naturaleza. No puedo salir a los parques, no puedo salir a pasear, no puedo ir al cerro, pero sí puedo hacer cosas que me permiten un contacto con la naturaleza, ¿no es cierto? La búsqueda de retos, lo que yo les contaba hace un par de minutos, ¿no es cierto?, que efectivamente este es un periodo que forma parte de mi vida, no es un quiebre en mi vida, y por lo tanto tengo que ser capaz de mantener desafíos, de mantener propuestas, el control sobre el tiempo libre, y vamos viendo que aquí un factor que resulta importante es la capacidad de planificarnos y organizarnos. A ver, un dato, y esto a lo mejor no solo para teletrabajo,
mi tiempo de recreación, de esparcimiento, de vida familiar, debería ser tan importante como mi tiempo de trabajo. Y si yo planifico las actividades que voy a hacer en mi trabajo, yo también debería planificar las actividades que voy a hacer en mi tiempo libre. Yo debería organizarme, debería prepararme para eso. Cuando uno le explica a los papás, ¿no es cierto?, que el compromiso que tú adquieres con tu hijo debería ser tan importante como la reunión que vas a tener con tu jefe de programa o con el gerente o con el que te va a contratar. Debería estar puesto en la agenda, y cuando yo quiero, y no un espacio libre y movible que estoy con los cabros, así que sí puedo reunirme contigo. La calidad del sueño, un poco más adelante, en mayo, vamos a tener una conferencia de una psiquiatra acerca de cómo cuidar el sueño durante la cuarentena, ¿no es cierto? Eh, las expresiones verbales de las emociones, y la última que no se lee y que es posiblemente la más importante, el humor. La capacidad de reírnos de nuestros errores, la capacidad de no tomarnos tan gravemente. Estamos viviendo una situación súper seria, súper delicada, que puede tener implicancias de vida o de muerte. Y sin embargo debemos ser capaces de mantener una cierta capacidad de reírnos de nuestras dificultades, de no abrumarnos demasiado por todas las cosas, porque claro, si no, no arreglamos nada. Y claro, yo podría haber empezado a enojarme con el Felipe, enojarme conmigo, haber tirado el computador porque eso no me estaba resultando, porque se había quedado pegado al PowerPoint y armar un tremendo berrinche, y posiblemente todavía estaría gritando. Y posiblemente mi cónyuge, mi mujer, si me está mirando, va a decir que lo hago de repente, que a veces yo berrincheo también, y que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, pero que efectivamente, si uno es capaz de reírse y de asumir estas cosas, le es más fácil encontrar soluciones y le es más fácil seguir adelante. Sigamos, Felipe, por favor. Y entonces, ¿no es cierto? Y con esto terminamos la cápita de este documento. Y lo planteo porque yo siento que es importante. El poder teletrabajar de un modo sano requiere que también la jefatura, la organización a la cual yo pertenezco, esté en la misma que yo. Y aparece este círculo virtuoso de apoyo directivo, que usa estrategias de conciliación, que me permite flexibilidad, que me permite potenciar las igualdades y que me permite apoyar a mis compañeros y a mis colaboradores. O sea, de alguna forma, ¿no es cierto?, para que el trabajo, y particularmente el teletrabajo, se logre conciliar con una vida familiar armónica y saludable, requerimos de alguna forma estar todos en la misma. Si no, es muy difícil hacerlo. Por lo tanto, ustedes van viendo que para que el teletrabajo resulte, yo requiero una buena disposición de mi parte, pero también requiero una buena disposición de mi jefatura. Y yo agregaría, y sé que capaz que me esté metiendo en la pata de los caballos, también una buena disposición de los colegios. Porque de alguna forma, para que esto se pueda compatibilizar, deberíamos estar jefatura, trabajadores slash padres o madres de familia, y colegios coordinados adecuadamente para que esto fuera eficiente, para que esto fuera razonable, para que esto fuera de alguna forma sustentable. Y yo sé que eso es difícil, porque yo debería esperar que los colegios se coordinaran entre sí para que los horarios de clase fueran más o menos los mismos, cosa que efectivamente el papá pudiera decir: en este horario mis cabros están estudiando y yo puedo hacer otras cosas, y no esto que los horarios son súper diversos según el colegio, entonces al final me paso todo el día en las distintas clases de mis hijos y al final no logro compatibilizarlo con lo que yo estoy haciendo. Sigamos. Entonces, vamos a qué podemos hacer, y aquí viene el requiebro a mi amigo Rodrigo, que él me dice que me acordara que también había abuelos que teletrabajaban, así que son estrategias para teletrabajar en casa con hijos, pero también son extrapolables para los nietos. Y vamos a ver que también los abuelos, aunque no estén en la casa, pueden jugar un rol en toda esta historia. Vamos, ¿qué podemos hacer entonces? Y tal vez la primera cosa tiene que ver con esto de comprender a nuestros hijos. Ser capaces de entender que para nuestros hijos, sobre todo para nuestros hijos más pequeños, los preescolares, escolares pequeños, esto que papá y mamá estén en la casa es súper choro, súper atractivo. Ellos todavía están en la etapa en que papá y mamá son como los superhéroes y por lo tanto les encanta que estén en la casa, y como que no comprenden mucho que los papás están en la casa y no los pescan y están ocupados, porque claro, antes papá estaba en la casa jugando, ahora están haciendo otras cosas. Y si pensamos que aparte de eso los niños sienten el temor que hay en el ambiente, que esta es una cosa peligrosa,
que efectivamente tenemos que cuidarnos, que si nos cuidamos podemos enfermarnos, y que si no cuidamos a los abuelitos se pueden morir, y todas estas cosas que decimos porque queremos que los cabros se cuiden, porque queremos que todos nos cuidemos. Entonces resulta que, claro, hay un ambiente de incertidumbre. Entonces yo, como estoy asustado, más quiero estar con mis papás, más me apego a mis papás. Entonces, tenemos que entender eso. Por otra parte, tenemos que tener súper claras las distintas etapas del ciclo vital de nuestros hijos. Yo tengo para este fin práctico, la suerte que mis hijos tienen exactamente la misma edad los dos, y por lo tanto están en la misma. Pero mucha gente tiene chiquillos que ya están entrando a la universidad, y tienen en otro extremo niños que están entrando al colegio, y cada uno con demandas distintas, y cada uno con exigencias distintas, con horarios distintos, y por lo tanto tenemos que saber, ¿no es cierto? Los niños más chicos son más dependientes, pero les gusta estar con nosotros. Los lolos más grandes son más autónomos, pero como que les revienta estar con nosotros. Entonces tenemos que ser capaces de ir compatibilizando todas estas cosas. Conversar con los cabros es una cuestión que hacemos en conjunto. Si bien el que teletrabaja es el padre o la madre, o ambos, ¿no es cierto? Sin embargo, el teletrabajo es parte del quehacer familiar, es parte de la dinámica de la familia, y por lo tanto tenemos que ponernos todos de acuerdo, tenemos que organizarnos todos, tenemos que generar un sistema que sea eficiente, que todos nos sintamos respetados, en que todos nos sintamos partícipes, en que todos nos sintamos que formamos parte de esto. Y ahí viene, ¿no es cierto?, esto de planificar en conjunto un horario, y esto deberíamos juntarnos, ¿no es cierto?, papás, mamás, los hijos, a ver, organicemos, a qué hora tengo que trabajar, qué puedo mover, qué es flexible, qué no es flexible, y armamos una cosa en que ojalá todos entendamos y todos podamos ir calzando. Y el horario tiene que ser bonito, tiene que ser activo. Tener rituales, y eso es importante, estos rituales tienen que estar claramente establecidos, ¿no es cierto?, en que yo me levanto a cierta hora, en que yo, ojalá, si es que puedo disponer de distintos espacios, voy a trabajar, voy a estudiar, me junto a almorzar, o sea, en que voy marcando los hitos, cosas que a uno le suenan casi pero como yo debería levantarme en la mañana y vestirme, y no estar todo el día en pijama. Ojalá, ¿no es cierto?, en mi casa tenga un espacio que me permita teletrabajar o estudiar fuera de mi pieza, para no estar todo el día en mi pieza y para que mi dormitorio sea mi dormitorio y no sea mi lugar de trabajo también. En los horarios, ¿no es cierto? Cuando hago la planificación del día, cuando hago la planificación de la semana, tengo mi horario de estudio para mis cabros, mi horario de trabajo para mí, el horario en que hacemos ejercicio, el horario en que lavamos o que cocinamos, el horario en que hacemos cosas en conjunto, y armamos un poquito la tabla del día, en que, insisto, tenemos que hacer calzar, ojalá que si mis hijos puedan estudiar solo, su horario de estudio coincida con mi horario de trabajo, cosa que en ese periodo, y que mi horario de descanso coincida con el horario de descanso de mis cabros para poder juntarnos y hacer cosas. Sigamos. Acordarnos que en el horario, porque habitualmente somos nosotros los que estamos en la casa y junto con trabajar tenemos que lavar la loza, barrer, aspirar, o sea, todas las cosas que hay que hacer en una casa común y corriente. Bueno, meter a los cabros de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su nivel de desarrollo, cosa que efectivamente esto de que ese horario que estamos limpiando no sea un horario que le quitamos a nuestros hijos, sino que es un horario que compartimos con nuestros hijos. Y si tengo hijos adolescentes, a lo mejor me van a poder ayudar en la cocina, ¿no es cierto? Nos metemos todos a cocinar, y si tengo hijos más chicos, a lo mejor me van a ayudar a sacudir cosas en la casa, aunque tal vez no hagan mucho, pero la sensación de que ellos sí están haciendo cosas, de que ellos sí están aportando, de que ellos son parte de esto, y que están con papá y con mamá, que están compartiendo. El definir espacios físicos, y yo sé, y esto puede sonar una falta de respeto para muchas familias, porque efectivamente muchas familias no tienen la posibilidad de definir estos espacios. Familias en que todos comparten 2 dormitorios, familias en que el living, comedor es living, comedor, escritorio, cocina, dormitorio del primo que se está alojando y mil cosas más. Entonces, no es tan fácil, y yo siento que de verdad uno tiene que también ser súper cauto en esta cuestión de dar recetas que a mí me resultan porque tengo ciertas condiciones y que no a todos les resultan, pero un poco a lo mejor invitarlos a que ojalá puedan delimitar espacios, que ojalá tengan un rinconcito que sea el lugar de trabajo, ojalá que no toda la pieza sea, si no tengo la posibilidad de disponer de las piezas, que un pedazo de la pieza sea el lugar para trabajar, pero que sea ese pedazo y no toda la pieza, o que yo pueda cerrar el computador y guardarlo como para salir de la oficina, aunque yo
tengo el mismo espacio físico, pero hice un cambio. Entonces, apago el computador, si es un notebook, lo cierro, lo guardo y ya no estoy en la oficina. Y ya mi dormitorio volvió a ser dormitorio y dejó de ser oficina. Tratar de hacer coincidir los trabajos, los horarios de tu trabajo con los horarios en que tus hijos están ocupados. Ahora, eso es súper variable dependiendo, por una parte, del colegio en que estén tus cabros y dependiendo también del nivel de desarrollo de los niños. O sea, claro, si tus hijos están en la universidad, evidentemente el horario de trabajo de ellos estudian solos. No requieren que tú estés al lado supervisándolo, no requieren que estés al lado y por lo tanto tú puedes dedicarte a trabajar en el horario que ellos están estudiando. Posiblemente si tus hijos están en enseñanza media, también. Pero si tus hijos están en básica, va a depender mucho del sistema que usa el colegio. Y hay colegios que son como muy interactivos con sus alumnos y de alguna forma te permiten a ti papá o a ti mamá desentenderte un poco porque los niños están en clase y el colegio se preocupa de la clase. En cambio hay otros colegios que, porque no tienen los recursos, porque no tienen las estrategias, porque no las han desarrollado, que te mandan mucho trabajo, que en realidad el periodo de trabajo es más bien un trabajo autónomo, en que les mandan por correo electrónico, por otras vías, ¿no es cierto? Y que los niños tienen que desarrollar y que, y que si son chicos, no las pueden desarrollar solos, necesitan guías. Yo me acuerdo, comentábamos con unos papás, ¿no es cierto?, acerca de que el colegio les había mandado guías para sus hijos de primero básico, que estaban llenas de instrucciones. Y claro, si el papá estaba al lado, los niños podían hacer la guía. Pero si el papá no estaba al lado, el niño no podía hacer la guía, porque no entendía las instrucciones. Entonces, esto uno quisiera, ¿no es cierto?, que ojalá el tiempo de estudio de tus hijos coincidiera con tu tiempo de trabajo, siempre y cuando el tiempo de estudio sea un estudio que está diseñado para que los niños lo puedan hacer autónomos por su edad o guiados por el colegio a través de alguna plataforma. Si no es así, tendré que entonces ver cómo hago para que mi tiempo de trabajo no coincida con el tiempo de estudio de mis hijos. Y ahí aparece también, ¿no es cierto?, la posibilidad de que yo no estoy solo en este baile. Y aquí está, ¿no es cierto?, mi pareja que me podrá, con la cual tendremos que colaborar y nos tendremos que poner de acuerdo, bueno, ¿cuándo trabajas tú? ¿Cuándo trabajo yo? ¿Cómo hacemos? El día que a ti te toca ir al trabajo, el día que tú tienes que conectarte, un horario que tienes que hacerlo, yo me quedo apoyando a los cabros y vamos distribuyendo las funciones, ojo, de la misma forma que lo deberíamos hacer también en el trabajo presencial. Y no solamente con el cónyuge, también si hay hermanos mayores, los hermanos mayores también pueden acudir un rol. Dame la siguiente, Felipe, por favor. Y ahí también aparecen otros refuerzos que no están dentro de la casa. Porque yo podría pedirle ayuda a un primo que vive en otra parte para que le ayude a mi hijo con la tarea de matemáticas. O podría pedirle ayuda al tata o a la abuelita para que juntos lean, ¿no es cierto?, el cuento que, o sea, si yo no puedo supervisar, porque estoy trabajando, porque estoy teletrabajando, si el colegio tampoco supervisa, porque su diseño, porque sus recursos, porque su plataforma no le permite hacerlo, entonces a lo mejor podríamos pedirle a alguien más de la familia. Y es ahí, ¿no es cierto?, que uno podría decir, bueno, si yo no puedo estar, si yo tengo que trabajar en el horario en que mis niños deberían estar jugando, por ejemplo, puedo pedirle ayuda a alguien para que en forma virtual mantenga el contacto, para que de alguna forma interactúe con los cabros mientras yo no puedo interactuar. O sea, pensemos que si bien nosotros estamos en nuestra casa, no estamos aislados del mundo y debemos ser capaces de usar esos recursos creativamente. Tener claro las reglas de funcionamiento, lo que hablamos al comienzo, los horarios, la norma de la casa, ¿cierto? Y ya cuando el papá está trabajando, cuando la mamá está trabajando, hay que dejarla solita, no hay que ir a molestarla porque está trabajando. Después vamos a conversar. Alguien me mandó un meme en que aparecía el cartel puesto en la casa: mamá está trabajando, no se contestará, no se va a abrir la puerta a menos que estés enfermo, estés muriendo. O sea, de alguna forma es como mi horario de trabajo debería ser respetado, pero ojo, así como yo le pido a mis hijos que respeten mi horario de trabajo, yo también debo respetar los horarios comprometidos con ellos. O sea, si yo le dije a mis hijos que hoy día íbamos a cocinar juntos, no puedo salir con que tengo una reunión por Zoom a la hora de la que estamos cocinando. Y si me ofrecen que yo tenga una reunión por Zoom, no puedo porque tengo otra actividad comprometida. Porque en el fondo, así como yo le pido a mis hijos que respeten mis horarios, yo también debo respetar los horarios de mis hijos.
tratar, ¿no es cierto?, que en los horarios que yo no puedo estar con mis cabros, ellos tengan actividades que le permitan mantenerse entretenidos, activos, y ahí, ¿no es cierto?, aparecen tutoriales, aparecen la posibilidad de leer, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de hacer una suerte de tareas o desafíos, y tú le puedes entregar, ¿no es cierto?, una actividad para que realice, y no tiene por qué ser online, puede ser una actividad dibujando, puede ser una actividad, mira, termina, arma este rompecabezas, esta cosa, juega con esto, y nos hace que el chiquillo esté ocupado haciendo cosas mientras nosotros estamos teletrabajando. Sigamos. Ya estamos casi terminando. Para que esto resulte, insisto y estoy repitiéndome, es importante que estemos todos en la misma página, que estemos todos en la misma. Y ahí, ¿no es cierto?, es súper importante que cuando yo asumo que voy a teletrabajar, entonces yo debería tener un acuerdo claro con mi jefatura. ¿Qué espera que yo haga? ¿En qué horario? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cómo va a medir mis rendimientos? ¿Cuáles son los aportes que debo hacer? Y llegar, ¿no es cierto? Uno esperaría que, desde un sentido lógico, el número de horas que yo estuviera teletrabajando fueran las mismas, o tal vez menos que las horas que yo estoy presencialmente en mi trabajo, pensando que tengo que compatibilizar trabajo con cuidado de los niños, con mantención de la casa, con muchas otras cosas más. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo debo llegar a un acuerdo más o menos claro con la jefatura, ¿sabes tú?, que de aquí a esta hora, este es el horario, estas son las funciones, estas son mis labores, para esto estoy disponible, para esto no estoy disponible. Ahora, eso es complicado porque uno está asustado, uno no quiere perder la pega, pero uno debería, ¿no es cierto?, intentar el proponer que también desde la jefatura haya flexibilidad y haya capacidad de generar estas atmósferas que permiten el trabajo en conjunto. Ya lo decíamos, cumplir los horarios que están pactados con los niños, ¿no es cierto? Planificar en conjunto ya. Armamos el horario del día, este es el horario de trabajo de los papás, este es el horario de estudio de los niños, estos son los horarios que en conjunto, y este es nuestro tiempo de recreación. También tenemos que verificar qué vamos a hacer. Y que ojalá el tiempo de planificación, de recreación, no sea puro estar conectado a internet, no sea puro estar viendo series, sino que permita que el tiempo de recreación sí incluya un poco de internet porque tengo que hablar con los amigos, porque tengo que contactarme con los tíos y con los abuelos, pero que también incluya, no sé, otras actividades. Ejercicio físico, por supuesto, es súper importante, no hay que olvidarlo. El poder, ¿no es cierto?, cocinar en conjunto, el jugar juegos en conjunto, el conversar, el leer historias juntos, el hacer teatro, el jugar a las películas, o sea, usar otros recursos que nos permitan efectivamente aprovechar el tiempo en mantenernos activos y que el espacio de tiempo compartido sea un espacio gratificante, sea un espacio que sea constructivo para todos, en que sintamos gusto de estar juntos y no que mejor me voy a estudiar y me encierro en la pieza. Bueno, el adolescente podría hacerlo no porque nos odie, sino porque él le gusta ser así. Y la otra cosa es que, claro, armamos la planificación, pero también tenemos que ser flexibles y en el sentido de que, a ver, esto se veía re bonito en el papel, pero resulta que no resulta. Y tenemos que armar otra cosa, y nos juntamos de nuevo, y lo conversamos de nuevo, y lo planificamos de nuevo. O sea, nuestros horarios, nuestros calendarios no son inamovibles, no son una ley incambiable. Lo cumplimos, pero también lo reevaluamos. Y si resulta, bacán, seguimos así. Y si no resulta, tendremos que replanificar, tendremos que conversar, tendremos que escucharnos entre todos, ¿no es cierto? Y decir, ¿por qué no nos está resultando? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y acordémonos entonces, este es el momento en que todos tenemos que aprender y trabajar en conjunto. Es el momento en que hay que colaborar, es el momento en que hay que cooperar, es el momento en que efectivamente nos necesitamos mutuamente, no solamente dentro de la casa, sino como sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, juntos vamos a poder y acordarnos que esta es una oportunidad de aprender nuevas formas de convivencia que estén basadas en la cooperación, en el respeto. Y lo que yo les decía al comienzo, esta no es una pausa en nuestras vidas, esta es parte de nuestra vida y por lo tanto debemos aprovecharla al máximo. Yo primero les pido disculpas por el periodo de interrupción que hubo por las fallas del teletrabajo y la siguiente diapositiva que estaba en mi presentación, pero no en la que tiene Felipe, era la invitación a la charla del próximo martes que va a estar a cargo de la doctora
Vania Martínez, que ella va a hablar acerca de las estrategias para la salud mental en la pandemia COVID-19. La doctora Martínez, que es profesora de la Universidad de Chile, ella forma parte de la mesa COVID-19 y por lo tanto tiene un aporte súper importante, y así que están todos invitados para el próximo martes también.